décadas de ensangrentar tierras en las cuales peruanos y ecuatorianos deberíamos haber vivido hermanados, décadas en las cuales nuestros países perdieron, se hicieron más pobres, sufrieron la pérdida de familias, la pérdida de hijos, y todo esto se cerró por la decisión política de don Alberto Fujimori, presidente constitucional de la República. Se maneja mucha información con relación al cuándo empezó este problema. Por lo general en el colegio nos meten en la cabeza que fue la guerra del 41, el protocolo de Río de Janeiro del año 42, algunos ponemos hitos más allá y más acá. No es tan sabido que cuando el Ecuador no existía, como república, ya en la frontera norte corría sangre de dos países. En esa época, 1828, 1829, la Gran Colombia tuvo una guerra con el Perú. Muchos me preguntarán, ¿y la Gran Colombia qué cosa es? Ya no existe. La Gran Colombia dejó de existir en 1830. Pero por esos años estaba constituido por lo que ahora son Venezuela, Colombia, el Ecuador y Panamá. Era el proyecto de Simón Bolívar de tener una gran nación, pero sin embargo este proyecto fracasó. El Ecuador nace como república el año de 1830. Si dejamos de lado la guerra que tuvimos con la Gran Colombia por el hecho de que en esa época la República del Ecuador no existía, nos vamos a encontrar que el problema con el Ecuador nace en 1830 y se prolonga en el tiempo hasta 1998, 26 de octubre. 168 años de problemas en la frontera. ¿Cuántos presidentes ocuparon Palacio de Gobierno? 45 presidentes antes que Alberto Fujimori. Tuvimos a Castilla, tuvimos a Cáceres, tuvimos a Leguía, tuvimos a Belaúnde, a Alan García I, y ninguno de ellos le dio una solución definitiva. Y hago énfasis en la palabra definitiva, porque es cierto, en 1941 hubo una guerra entre el Perú y el Ecuador. En esa época gobernaba el Perú Manuel Prado Ugarteche. Es cierto que el año 42 nace una frontera entre el Perú y el Ecuador y nace el protocolo de Río de Janeiro. Pero también es cierto que el año 50, 8 años después de firmado el protocolo, el Ecuador suspende unilateralmente el marcado de la frontera y queda una herida de 78 kilómetros abierta. El año 60, 10 años después, el Ecuador declara nulo el protocolo de Río de Janeiro, lo tira al tacho el arbitraje de Díaz de Aviar, y nuevamente, como antes, como lo mencionó Jorge, vuelven los conflictos fronterizos, tanto armados como diplomáticos. Recién, cuando Alberto Fujimori toma el mando de la nación, este problema es enfrentado seriamente. Entre los incidentes más destacados y que considero debemos compartir, allá por el año de 1830 gobernaba el Perú Agustín Gamarra, y hasta Alan García I o Alan García I, repito, habían pasado 45 gobiernos. El presidente Fujimori recibió un país destruido, hiperinflación, terrorismo, problemas en la frontera norte, problemas en la frontera sur, un país aislado económicamente,
y empezó a afrontar los problemas más graves, e indudablemente era el problema económico y era el problema del terrorismo. Por esta razón es probable que el año 91, apenas un año después de haber iniciado su gobierno, se produjera el primer incidente fronterizo. Dos patrullas peruanas tuvieron un encontrón armado y esto dio lugar al que se llamó el Pacto de Caballeros. No hubo un tratado, no hubo una firma, simplemente fue un dejar las cosas como están, en las cuales el Perú se vio un poco desairado porque no estaba en condiciones de dar en ese momento la solución definitiva. Pero el tema, si no lo estaba ya, entró en la agenda de Alberto Fujimori. En enero del año 92, Alberto Fujimori hace la primera visita oficial de un presidente peruano al Ecuador. Y, oh maravilla, es aclamado por el pueblo ecuatoriano. Es decir, los famosos enemigos del Perú, lo que querían era lo mismo que nosotros. Querían la paz, querían desarrollo, querían progreso. No querían hacerle caso a los políticos que con sus brillantes discursos de campaña lo único que hacían era enfrentar a peruanos con ecuatorianos. Eso tenía que terminar. El año 92 es el primer paso fundamental que da el presidente Fujimori para cerrar definitivamente la frontera. Lamentablemente, en esa visita gobernaba el Ecuador Rodrigo Borja, pero Rodrigo Borja es sucedido por Durán Ballén, que no compartía el sentimiento pacifista y de una solución lógica a los problemas fronterizos con el Perú. Fines del año 94 detectamos que Ecuador estaba infiltrando nuestra frontera. Detectamos tropas ecuatorianas en 3 puntos de nuestra frontera: Iguinza, Base Sur y Cueva de los Tallos. Esto indudablemente no se podía permitir. En el verano, entre enero y febrero del año 95, nuestras Fuerzas Armadas desalojan a las tropas ecuatorianas, no sin antes pagar una gran cuota de sangre. Ecuador había preparado desde mucho antes probablemente la defensa inexpugnable de estas zonas fronterizas, confiando que el conflicto no se iba a salir de ese pequeño pedazo de selva que se le llama el Alto Cenepa. Una vez retiradas las tropas ecuatorianas, el presidente Fujimori ordena el alto el fuego, firma la declaración de Itamaraty, 17 de febrero de 1995. Acepta una zona desmilitarizada y acepta que venga una misión de observadores que fue conocida como la MOMEP. En esas condiciones se inician las negociaciones. Entonces, ¿cuándo nos sentamos a negociar con el Ecuador? 17 de febrero de 1995, cuando el Ecuador acepta por primera vez, después de haberlo declarado nulo, acepta que existe un protocolo de Río de Janeiro que establece una frontera y que había que definir algunos detalles, y para eso empezaron las negociaciones. El 22 de febrero, menos de una semana después de la firma de la declaración de Itamaraty, y cuando el despacho principal era una locura, reuniones del Consejo de Defensa Nacional, reuniones del Consejo de Ministros, llamadas telefónicas a los presidentes, llamadas telefónicas a los embajadores, no se descansaba en Palacio de Gobierno tratando de encontrar la solución definitiva.
Dentro de ese clima, en algún momento surgió la idea que el presidente Fujimori visite la zona de operaciones. Cosa que no sé, a mí no se me hubiera ocurrido nunca. Estoy seguro que a Alan García jamás se le hubiera ocurrido. Belaúnde, obviamente, por la edad, imposible, y ni siquiera el comandante Ollantaytamala va a querer embarrarse su bonito Borseguí en una zona como la que visitó Alberto Fujimori desde el día 22 de febrero del año 95. Días antes de este 22, el presidente Fujimori alertó a los edecanes sobre sus intenciones. Los edecanes procedimos a preparar todo lo necesario para asistir a una zona de operaciones. Carpas, armamento, comunicaciones, alimentación, todo había que llevar, porque entre las órdenes que dio el presidente Fujimori, una era: a la tropa no la debemos molestar para nada. Teníamos que llevar nuestra agua, nuestras raciones de campaña, dónde íbamos a dormir, etcétera, etcétera. El primer día, aproximadamente el día 19, veíamos al edecán que estaba de guardia, que no era yo, había varios, pintado con el camuflaje, listo para ir a la guerra. Él iba a conquistar Tihuinza solo. El edecán estaba listo para ir a la zona de operaciones. Pero la zona de operaciones estaba con muy mal tiempo y se canceló. Se guardó todo y se programó para el día siguiente. El día siguiente, nuevamente, el edecán que estaba de guardia, no era yo, listo para ir a la guerra, en las mismas condiciones que el día anterior. Mal tiempo, se canceló. Tercer día igual, se canceló. Cuarto día, entro de guardia yo. Me tocó entrar de servicio y de igual manera, ¿no?, como Rambo, me alisté para acompañar al presidente con la delegación de seguridad y con los periodistas hacia la zona de operación. En ese momento yo creí que, para mi suerte, había mal tiempo. Entonces dije: ya no voy, me toca al que sigue.